Bienvenidos, querida comunidad de Imperfecto Podcast, a nuestro episodio número 41. Muy especial el día de hoy, porque estoy con amigos muy especiales. Creo que en medio de una iglesia, una comunidad grande, como lo es Familia de Dios, he podido conocer durante 7 años un poco de cerca y ver el crecimiento, aciertos, desaciertos, momentos muy altos, momentos de bajón de ellos, que son muy especiales para mí y para esta casa. Una es Carelis, que es mi hermano, ustedes la conocen ya. Si estás en YouTube mirando, te está saludando en este momento Carelis, ¿verdad? No, ya mismo va a hablar Serwin, que también es parte de los fundadores de esta casa. En la casa de Serwin es donde arrancó, en el garaje. Hace 7 años la comunidad, la casa de los imperfectos, esta linda comunidad. Y Gabriel, que es uno de mis mejores amigos, pastor de jóvenes, pastor de adolescentes, pastor de mucha gente, pero él dice que es todo menos pastor, pero es lo que más hace en su vida. En todo caso, hoy queremos hablar un poco, meternos a la serie que estamos llevando acá en Familia de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, y bueno, escucharlos, ya los van a escuchar, son unas máquinas hablando de los evangelios, hablando de Jesús, cada uno de ellos, es más, es parte, como quien dice, de mi equipo, de mi arma secreta para School, que es nuestro instituto bíblico de la iglesia. Entonces vamos a aprender mucho, prepara ahí tu mente, sobre todo tu corazón, si quieres hacer apuntes, genial, y vamos a entrarle. Jesús, bueno, vamos a hablar un poco de él, nuestra razón, nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro origen, nuestro propósito, nuestro todo. Así que vamos a hablar sobre personajes, escenas. No sé quién arranca. Pares o nones. ¿Quién quiere arrancar? No sé, que arranque Carelis. Okay. Tal vez. Me gustaría empezar justamente, y me hizo clic con lo que terminaste de introducir, Josué, porque esta mañana estaba haciendo mi devocional en Hebreos 12 y iba estudiándolo por partes en el transcurso de la semana, y justamente hoy nos animaba como a fijar nuestra mirada en Jesús, ¿verdad? Y qué importante es ver nuestra experiencia de vida como cristianos como si fuese una carrera, ¿verdad? Que tiene un objetivo, tiene una meta, un punto de partida, tuvo un punto de partida, tiene una meta a la cual anhelamos llegar todos, pero sin duda tiene esos momentos en los que sientes que no vas a llegar, que mejor te rindes, que a lo mejor no vale la pena. Hay otros que sí lo van a lograr, entonces ¿para qué yo hacer el esfuerzo? Y en toda esta experiencia el apóstol Pablo dice, fija tu mirada en Jesús, mantente con tu mirada en Él, va a ser la única manera en la que podamos como encontrar esa motivación. Entonces pensaba en eso, y eso me llevaba también a pensar en la escena de Getsemaní, cuando Jesús se quiso rendir. Y me encantan estos momentos en los que Jesús se muestra muy, muy humano, porque nos enseña desde su vulnerabilidad que está bien tener momentos de debilidad, quizás en los que sientes caer, dudar, pero la recompensa existe, está en Él, el cumplimiento de la promesa fue Él, y así como Él sufrió, pero fue galardonado, así también nosotros lo seremos con Él. Así que me parece que es una buena conversación la que vamos a tener hoy. Yendo ahí por la línea, solo quiero buscar, porque sí, sabía que era ahí. Estaba buscando el texto de no dejen de congregarse, porque mencionaste Hebreos 12 y Getsemaní, y toda la carta de Hebreos es a un grupo de cristianos que estaban pasando persecución nítida. O sea, es más, ese texto de Hebreos 10:25 de no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, es un texto muy mal utilizado para animar a la gente que no falte a la iglesia. Ahora, está bien, se lo puede utilizar, pero en el contexto era gente que realmente quiso guardar o salvar su vida, por así decirlo, porque literal si iban a algún lugar a congregarse los mataban. Entonces el autor animaba. ¿Por qué lo menciono? Porque es en un contexto de sufrimiento, es en un contexto, Getsemaní es sufrimiento, Hebreos es el contexto de sufrimiento, y creo que en un momento o en un contexto de sufrimiento no hay mejor cosa que seguirlo a Él, que mirarlo a Él, que aunque no entiendo, oro. En Getsemaní no entendía a Jesús nada y oraba. En Hebreos quizás muchos no entendían qué estaba pasando y el ánimo era, ¿saben? Miren a Jesús, sigan allí, o como lo dijo Mateo,
en la película con el romano. Claro que Solo sí. tengo una cosa que hacer hoy día y es seguirlo y el resto se resolverá solo. Sí, bueno, yo voy a retomar un poco lo que dicen los dos acerca de mirar a Jesús, de congregarnos, y creo que algo vital en esto es que ¿por qué nos congregamos o por qué tenemos que ver a Jesús en la palabra y conocerlo mucho más? Porque siento que hablamos mucho de Jesús, pero en muchas ocasiones no sabemos de Jesús. Y qué es lo que él hizo, quién es su persona, con quién interactuó Jesús, qué personajes fueron los que realmente rompieron el protocolo de Jesús en la Biblia o el protocolo religioso. Y creo que nosotros, si vamos a enfocar nuestra mirada en Jesús, y aquí va conectado con el congregarse, es justamente para eso, para conocer más de quién es Jesús. Y uno todo esto, lo que decía también el pastor de Hebreos, el dolor que también pasaban, y se me vino rápidamente, bueno, es como que la primera oportunidad que tengo de poder compartir, y que estoy compartiendo nuevamente más de la palabra después de un año en el cual estuve perdí a mi papá el año pasado, y justamente en este tiempo es como que me acerco a Jesús porque Él entiende mi dolor personal, porque Él vivió, varón de dolores, vivió el mismo dolor, y se me vino a la mente, estaba buscando, está en Mateo 21, creo que por allí, hablaba acerca de Jesús y Lázaro, ¿no? Cuando su amigo muere, y hay un pequeño verso que es como que el verso que a veces se repite, que es de Jesús, que es el más pequeño de la Biblia, ¿no? Que dice que Jesús lloró. Juan 11. Juan 11. Y yo estaba pensando en ese verso porque quería notar que Jesús es muy humano y que hay que reconocer a este Jesús humano también, divino también, pero que al mismo tiempo se acerca al hombre, se acerca a mi dolor, se acerca al dolor humano, y que hoy en día que estamos viviendo muchísimas circunstancias difíciles como el fallecimiento de una persona, acá en el país que tenemos muchas noticias de corrupción, de abuso, reconocer que el Señor se acerca a nosotros a través del dolor y que nos comprende y que nos da una esperanza de vida o una esperanza de un mañana mejor, nos da una esperanza de resurrección. Yo creo que eso cambia todo. Selwyn, y bueno, todos también. El otro día, ya que hablaste de esto, el otro día alguien en clases, en school, me preguntaba, pastor, ¿cuál es el peligro de hablar mucho de Jesús humano y no caer en el humanismo? Yo respondí, obviamente no me quedé callado, pero quiero escucharlos. Bueno, sí, yo teniendo un poco un ejemplo, la verdad es que yo actualmente estoy trabajando en una empresa de café, y en esa empresa de café nosotros lavamos los equipos, y obviamente eso queda en mucha melaza de café, y esa melaza de café es tratada y al final va a una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Y qué sucede en esta planta? Que al final ese café que sale es un café que es un agua con color a café, esencia café, que si alguien que no sabe le sirve en un vaso y se la puede tomar. Entonces, relacionándolo un poco, es como eso. Jesús muchas veces para alguien que no sabe o no lo entiende puede ser el agua más clara, el agua más rica en olor, pero a su vez también puede ser un agua que te puede impactar, te puede causar daño si no la sabes asimilar o no sabes a qué te vas a enfrentar. Por eso a mí me encanta una frase de, a veces a Jesús hay que decirle que no, en el sentido de que si no estás como consciente de lo que te vas a meter, Jesús muchas veces va a impactar tu vida de una manera en que no vas a encontrar tu humanidad y vas a ver a un Jesús que tú quizás no te preparaste para encontrar, y va a ser muy difícil, así como a esas personas que, digo, en la planta de tratamiento te tomas esa agua y te vas a morir, pero esta agua que Jesús viene a proponer, esta diferencia de agua que Jesús quiere mostrar, es la verdadera forma en la que quiere Él mostrar este nuevo caminar, este nuevo forma en la que Él invita a acercarse, porque justamente con lo que Carelis hablaba de Hebreos, hay una parte donde dice que acérquense,
Pero me encanta que Jesús no solo pide que te acerques, sino que Él sale al encuentro, sale a acercarse, sale a buscarnos. Y eso es lo bonito de Jesús humano, porque en ese tiempo los dioses estaban muy lejanos, pero Jesús muestra a un Dios que se acerca. Y es importante conocer esa parte de la humanidad de Jesús. Sí, sí, sí. Yo también pensaba en esto de lo que mencionabas del humanismo. Yo creo que lo leí hace poco, pero era algo interesante. Yo creo que debe haber un equilibrio en el estudio de Jesús. Si bien podemos ver a este Jesús humano que se acerca al dolor, también ver a las palabras que lo hacían a Jesús y que los fariseos fue como un shock porque él decía, este se cree igual a Dios. O sea, es como se está haciendo a Dios cuando él decía, él es mi Padre, o el que me ve a mí ve al Padre. Entonces, finalmente, cuando analizamos, si bien la manera en la que él interactuaba, pero también analizamos el discurso de Jesús, nos damos cuenta de que, si bien actuaba como un hombre cercano al hombre, también era Dios. Porque lo que él transmitía era netamente algo sumamente espiritual, era algo divino. Entonces, yo creo que podemos ver esa diferenciación total en el humanismo actual que justamente mencionándolo, y creo que con esto puedo darle paso a alguien más, pero me pareció muy interesante esto de que el humanismo intenta copiarle cosas o le ha copiado cosas al cristianismo. Yo pienso más bien no que la cristiandad se vuelve humanista, sino que el humanismo le ha copiado cosas al cristianismo. Por ejemplo, y con esto solamente quiero poner un ejemplo, la meditación o la oración que Jesús tenía, solamente por poner un ejemplo, esta oración que Jesús, en la cual él meditaba, en la cual él se acercaba al Padre, y tenía estos tiempos de oración, cómo el humanismo ha creado estos espacios de mindfulness, estos espacios de meditación, y que hoy mucha gente paga muchísimo dinero por ir a estos espacios. Pero más allá de todo eso, de lo que hoy podemos ver cómo todo eso, el ser humano lo humanizó, también podemos encontrar que la verdad de Cristo, la verdad única, no tan solamente te da una paz interior que es momentánea, sino que la paz que Dios nos brinda es una paz duradera, y eso es lo que Jesús también nos ofrecía. Qué grueso es. Y aparte que te pone en paz con los otros. También. Algo que se me estaba ocurriendo mientras Gabriel estaba hablando es... Y no solo paz interior, sino que realmente te pone en paz con los demás. Algo que también se me ocurría mientras Serwin y Gabriel hablaban es cuán importante es con qué visión nos estamos queriendo acercar a Jesús. En la Biblia tenemos ejemplos de fariseos que se acercaban con la intención nada más de que se les dé la razón o alimentar su orgullo, decir sí, tenía razón con lo que yo pensaba, pero también vemos personas que se acercan realmente con una necesidad. Y también del lado de Jesús tenemos a una persona que te pregunta y les decía, ¿tú tienes fe para creer que yo puedo hacer esto? ¿O tú quieres que yo haga esto en verdad? ¿Sabes? Te llevaba a la reflexión de por qué te estás acercando a mí, qué estás buscando de mí. Y yo creo que eso va a ser una herramienta bastante útil para no solo encasillarlo en un concepto de humanismo, sino llevarlo a la práctica. Y lo que tú decías, Gabriel, esto se resuelve en un tema de años. O sea, ¿qué es más antiguo, el cristianismo o el humanismo? 100% que la práctica cristiana, y sin duda alguna eso inspiró a muchas teorías y prácticas que actualmente vemos en nuestra sociedad. Porque cualquiera puede decir, no, pero Platón y toda esta gente fue antes de Cristo, sin duda. Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene muchas prácticas que el humanismo adoptó, que no nacieron en el humanismo. Por ejemplo, esto de abrazar al extranjero. O sea, eso es ultrahumanismo, pero esto no lo creó el humanismo. O sea, desde el Salmo 23, nadie me va a salir acá a decirme que en la época de David existía humanismo. Y el Salmo 23 es un llamado bueno, entre tantas cosas que se habla, no sé si viste en estos días lo que sacó Ulises sobre el Salmo 23, él explicando un poco la escena de aderezas mesa delante de mí,
Entonces, esa también es una perspectiva hebrea. Y está, porque es que ese Salmo 23 tiene muchísima cultura hebrea. Lo que yo una vez conté, lo de rebosas, mi copa está rebosando. Bueno, muchas cosas. Aceite pone en mi cabeza, la ovejita cuidarla para que los moscas no entren. O sea, hay mucha cultura. Pero esto de aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, decía Ulises, compartía en un recap de él, que lo que ocurría era que las carpas eran casas donde eran grupos, eran como espacios de refugio. O sea, si tú tenías una carpa en el desierto y alguien entraba a esa carpa y ese alguien tenía enemigos que lo perseguían, los enemigos no podían entrar a tu carpa. Porque tú eras el tan dueño de la carpa que nadie podía entrar a tu carpa a menos que tú se lo otorgues. Y si él lo hacía, rompía una ley y pues penalidades gruesas. Entonces, lo que decía, una de las interpretaciones es que David dice que pone la escena como que alguien va corriendo, alguien lo está persiguiendo, gente lo está persiguiendo, quizás gente que le debes plata, o sea, a gente a quien tú tienes deudas, no sé, enemigos, y a lo que te metes a la carpa, dice que era obligación, y eso yo también lo contaba cuando servías la copa, era obligación del dueño de la carpa atender al que venía. Porque sabías que venía de un lugar extranjero. Era obligación atenderlo. Entonces, a pesar de que era extraño o extranjero, la ley te mandaba a atender de forma correcta al extranjero. Entonces, al venir, aparte de servirle la copa, tenías que servirle una mesa de comida. Entonces, como las carpas no tenían paredes, ahí viene la imagen. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me están persiguiendo. Entonces, lo que David hace acá es decir, Dios es tan increíble que cuando yo me meto en Él, cuando yo voy a Él, no se van a ir mis perseguidores, pero voy a ser alimentado aún delante de ellos. No me va a faltar seguridad, no me va a faltar alimento, aun cuando me estén persiguiendo problemas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, eso. Yo quería decir algo, invitarlos para como ir aterrizando esto. Aquí hay 3 experiencias. Quizás la mía la voy a dejar para después. Pero los conozco mucho, o bastante al menos. Tu experiencia, Serwin, de salir de un contexto, tal vez tú y yo venimos del mismo, un contexto religioso, un contexto conservador, un contexto muy litúrgico, a experimentar y a continuar conociendo a un Jesús diferente al que conociste cuando eras niño, adolescente. Cuéntanos un poco esa experiencia. Luego, Carelis, un poco de tu experiencia de conocer a Jesús fuera de tu cultura, al estar 4 o 5 meses en España, estudiando en Hillsong, y lo que aprendiste dentro de aulas y también fuera en la comunidad. Y luego, Gabo, un poco de la experiencia literal, vivir a Jesús en medio de católicos, en medio de personas que no conocen de Cristo y fueron atraídas a Cristo a través de tu influencia fuera de la iglesia, sino dentro de la universidad, dentro del trabajo. Entonces, mi intención es mostrar que Jesús no solo se refleja, en mi caso, por ejemplo, en una iglesia, sino en la niñez, en la adolescencia, en la universidad, en otro país y fuera de una iglesia. Gabito el monaguillo. Gavillo el monaguillo. Bueno, yo diría que prácticamente algunas partes de mi vida, toda mi vida, escuchaba mucho de Dios. De hecho, yo iba a una iglesia muy conservadora, como lo decía el pastor, y yo odiaba ir a esa iglesia. La verdad es que... lo hice fuertísimo. La verdad es que sí. ¡Ser libre! Eso es el... Yo le mentí a mis papás que tenía dolores de barriga para quedarme viendo los partidos los domingos, porque... Del Barça. De lo que sea, la verdad, con tal de no ir, prefería hasta quedarme... Hasta en Madrid podías verlo. Sí, es que hasta eso era mejor. Y yo prefería quedarme en casa, o sea, prefería mentirle a mis papás. Hasta ese punto llegaba a mentirle a mis papás, o incluso decir que tenía que estudiar, pero no quería ir. Y yo, lo que más detestaba era la música. Y yo porque era alguien que amaba la música. Toda mi vida mi papá, incoherencias de la vida, me llevaba a una iglesia donde lo que menos escuchaba era rock, pero en su carro tenía un disco de los Beatles, Let It Be, y todas las veces que me llevaba a la escuela, lo único que yo escuchaba era el disco de los Beatles. Entonces crecí con esa música. Y obviamente cuando me hablaban de Jesús, y yo decía, pero Jesús solo escucha himnos, ¿cómo es posible? Sí, no encuentro agradable que este ellos Jesús. también vienen de ese contexto también. No encuentro agradable este Jesús. Y poco a poco
Un día encontré a un rockero que se llama Pablo Olivares y fue la forma en que yo encontré a Jesús. La verdad, yo no podría haber encontrado a Jesús de ninguna otra manera. Porque qué brutal. no me sentía identificado con nada que la iglesia en ese momento me ofrecía. Para mí ese era un Jesús que no entendía. Pero una vez escuché cuando le preguntaron a C.S. Lewis por qué escribió Narnia. Y una de las razones que él dio por qué escribió Narnia fue porque él quería mostrar que Jesús se podría tomar la forma en que el mundo, en este caso eran animales, él podía tomar la forma de lo que sea que esté en ese mundo para ir a conquistarlo. Y en mi caso Jesús tomó la forma, aunque suene verético, tomó la forma del rock and roll para conquistarme a mí. Y desde ese momento que yo escuché esas canciones que no eran aceptadas, yo dije, ahora sí, este Jesús sí es. el que Qué yo puedo creer. locazo, brother. Wow. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno eso. Bueno, en mi caso, el proceso específico que mencionó me da un poco de chiste, porque todos acá le dicen el pastor. Pero está bien, es mi pastor. Pero Josué, el pastor Josué, el proceso específico que mencionó. ¿Pero por qué di? Porque eres mi hermana. Pero ya la hice pero tú. Quizás no sepan algunos. Lo que pasa es que quiero decirlo públicamente. No, yo tengo sobrinos pequeños. Los hijos de Josué están pequeños todavía, pero yo quiero hacer lo posible, lo que esté en mis manos, para que ellos no tengan que lidiar con cosas que tradicionalmente los hijos de pastores tienen que lidiar, que son como las etiquetas. O sea, yo quiero que Sarai la conozcan por Sarai, no por ser la hija del pastor. O sea, yo quiero que Carelis sea Carelis y no la hermana del pastor. Por eso no le digo... Pero es mi pastor, el pastor Josué. Se refería a ese momento específico de mi vida que en efecto ocurrió hace unos meses. Y es muy profundo, creo que no me he dado el tiempo de escribirlo o compartirlo o hablarlo con personas más abiertamente. Pero fue un proceso de construcción bastante profunda. Llegué a un lugar, hablemos de ejemplos prácticos, un domingo en la iglesia. Yo llego aquí a Familia de Dios y saludo a todas las personas, tengo temas de conversación con todo el mundo, me siento en la primera fila, puedo colaborar en lo que sea, sin ningún temor, me siento como, es mi casa, ¿sabes? Pero de repente crucé las puertas el primer domingo que entré y no tenía a quién saludar, ¿sabes? Y pasé de subir con mucha libertad a la plataforma a dar anuncios a tomar una escoba y un trapeador e ir a limpiar los baños o cambiar las fundas del tacho de basura. Y fue una manera en la que me encontré con un Jesús que estaba dispuesto a servirme, a volver a conquistarme mil y una vez más, a acompañarme en el proceso de moldear mi carácter, mi corazón. Así como él también se sometió al mandato del Padre, ¿sabes? Wow. El Padre lo envía y lo saca de todas sus comodidades y lo lleva a la humillación más profunda, pero no lo deja solo, lo acompaña en ese proceso. Entonces yo podía ir por ese proceso de cada día ser moldeada por él. Desde un cambio de nombre, en Latinoamérica usamos dos nombres siempre, Carelis, y mi segundo nombre es Aitana. Y yo dije, a mí también me gusta Aitana, no me quiero morir sin que nadie me llame Aitana. Entonces cuando me fui, encontré la oportunidad perfecta para que me llamen Aitana. Y aunque pareciera algo muy superficial, fue más profundo. Fue un cambio de identidad, fue ¿sabes? Ya no vas a ser solamente Jesús el que está a la derecha del Padre, también quiero que sea Jesús el que decidió entregar su vida por los demás. Entonces, así mismo, ya no solamente quiero que veas que puede ser Carelis la hermana del pastor o la líder en la iglesia, sino también puede ser Aitana la que sirve a los demás, la que está dispuesta a agachar su cabeza por amor a otros, porque entiende que otros necesitan que Jesús moldee más de su carácter en mí. Entonces, fue un poco eso, ¿no? Ver hasta dónde Él puede llegar, hasta dónde Él puede rebajarse para acompañarme en el proceso, para algún día ser exaltado con Él también. Qué hermoso. Wow, yo compartir un poco también de la experiencia que he vivido durante estos años. Trabajo en un colegio católico, y creo que estoy rodeado de todo este rito y de muchas personas, compañeros de trabajo, familiares que son sumamente fieles a la Iglesia Católica.
Yo creo que hay algunas cosas que hay que entender, ¿no? Hace 2 años tuvimos aquí en Familia de Dios la oportunidad de ver orígenes del cristianismo primitivo, que fue un diplomado que hicimos y que estuvo brutal. Y me encantaba que el expositor Ángel Manso nos hacía un recorrido de los inicios del cristianismo hasta llegar a la actualidad, al evangelio que hoy se comparte en Latinoamérica. Y me encanta eso porque algo que nos permitía ya casi en las conclusiones de este taller, de este diplomado, era primero reconocer que los católicos son nuestros hermanos. O sea, que realmente venimos de una hermandad en un inicio católica, que significa universal, que a veces idolatrizamos esa palabra, pero no la condenamos. No la condenamos, sino que es católico, es iglesia universal, que es para todos, y que finalmente hay algunas cosas que hasta el día de hoy nosotros también podemos ver, que es como la exposición de la palabra, que también se hace allá, y que más bien, en vez de ver nuestras diferencias, ver cosas que nos unen y finalmente como lograr compartir esas cosas con ellos, tal vez con mayor profundidad. Entonces, me preguntaba el pastor Josué acerca de cómo ha sido mi experiencia de tratar con estas personas. Y ¿saben qué? Me encanta porque ellos tienen muchas dudas en cuestión de la palabra de Dios. Entonces, ellos han escuchado la palabra de Dios en una misa, pero a profundidad no conocen el por qué o qué tiene que ver eso, por qué se hablaba, supongamos, un tema, ¿no? Que Jesús no le tires perlas a los cerdos, o cosas así, ¿no? Que pueden ser muy radicales y que no se entienden a profundidad. Qué interesante es poder comenzar a conversar con ellos, a explicarles a ellos y ver una diferencia y un cambio en ellos y decir, wow, me impresiona esta forma de ver a Dios, me acerca a Dios tus palabras. Y muchos de ellos, gracias a Dios, han podido profundizar en la palabra y hoy son parte también de nuestra casa. Y yo quiero, tal vez una de mis mejores experiencias en este sentido fue con uno de mis primeros discípulos. Y yo recuerdo que yo trabajaba en el canal de la Católica, en el canal de la Universidad Católica, en una universidad de acá de Guayaquil. Él siempre está ligado a las cosas Sí, católicas. sí. No sé por qué Dios me tiene ahí como conectado. Y recuerdo que él me decía, yo también rezo y yo también estoy como que comprometido con la iglesia y estoy allí, ¿no? Como teniendo esta oportunidad de poder conocer a Dios y todo, y he tenido como cuestiones espirituales. Y yo recuerdo haberle predicado Mateo 7. Entonces, Mateo 7 dice allí que en algún momento vendrán algunas personas que dirán, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios. ¡Qué fuerte! En tu nombre, no sé, predicamos, profetizamos y todos. Y el Señor les dirá, alejaos de mí, yo nunca los conocí. Y yo le decía, ¿y sabes por qué? Porque a pesar de que tú puedas tal vez leer la palabra o tener una experiencia espiritual, tal vez si no conoces a profundidad de quién es Cristo, de quién es Jesús, esa va a ser la respuesta del Padre. Alejaos de mí porque nunca os conocí, porque finalmente lo que Dios quiere con el hombre es una intimidad, y lamentablemente tengo que decirlo, a veces justamente en la iglesia católica es lo que más falta, una intimidad de conocimiento de quién es Jesús. Sabes, ahorita que lo mencionas, yo hablaba con el equipo de producción hace un momento y le decía que me emociona escuchar y ustedes no se imaginan la cantidad de gente católica que viene a nuestra iglesia, es impresionante. Las consejerías, justo hoy mi esposa tuvo una consejería con una mujer que va a una red en casa, pero ella dice, yo soy católica, pero en esta iglesia estoy aprendiendo a conocer la presencia de Dios. Dice, porque yo voy a misa, pero es muy monótono todo. Y es como, no hay tanto interés en querer saber quién es Dios. Es lo que acabaste de decir. Aquí viene un montón de gente que se presenta y qué chévere tener una comunidad donde no nos escandalizamos.
Entonces yo soy católico, pero estoy conociendo a Dios. O sea, y pasa el tiempo y después es increíble porque quizás su primera presentación es soy católico. A los 2-3 meses es no sé qué soy, pero me gusta estar aquí, ¿sabes? Y pasan los meses y después soy un hijo de Dios, soy cristiano. Nunca tuviste que decirle no digas que eres católico, sino se encargó solo Dios. Pero bueno, creo que el tiempo está ya, estamos ya con el tiempo. Creo que tenemos que hacer otro de estos. Es muy bueno poder conversar de Jesús y las experiencias en nuestras vidas. Solo quiero leer en esta versión. Creo que ustedes hablaron sobre acérquense. Hebreos 4, en esta versión de TLA, dice algo así como... Sí, es 4:15, sí, uno de mis 15 versículos al 16, sin duda. En Hebreos habla bastante de acérquense. Es más, el texto que tú utilizaste, Serwin, fue acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Es un poco del hijo pródigo también, ¿no? Pero el 15, solo lo quiero leer textual, quizás me lo sé de memoria, pero lo quiero leer textual. Del 14 en adelante. Jesús es el Hijo de Dios. La serie. Y es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Hebreos 4, 14 al 16 en TLA. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nuestro episodio número 42 de Imperfecto Podcast. ¿Algunas palabras finales para despedirse, Serwin, Karel y Gabo? Bueno, como lo aprendí una vez justo en el diplomado que mencionaba Gabriel, la verdad, nunca permitas que tu fe encierre quién es Jesús. Porque el día que tú digas esto es Jesús, pues ahí no está Jesús. Porque no hay forma de contenerlo. No, de hecho, el mismo salmista dice, no, los cielos no lo pueden contener, nada lo puede contener. Peor mi pensamiento o lo que yo pienso que es Jesús. Así que nunca limites tu conocimiento a decir, esto es Jesús, porque definitivamente eso no va a ser Jesús. Muy bueno. El versículo decía, cuando tengan una necesidad, y todos los días tenemos necesidad de ver cumplir una promesa, de sentirnos amados, de encontrar respuestas, de sentir que hemos logrado, que estamos siendo exitosos. Cada día que tengas una necesidad es el día perfecto para encontrarlo, buscar la manera de descubrirlo a través de las escrituras, de una canción, de un mensaje, de un consejo de alguien. Cada día necesitamos de Él y es como nuestro modelo perfecto a seguir y te da la total libertad y confianza de que puedas acercarte sin ningún problema porque Él va a estar ahí para responder a tus necesidades. Sigo la misma línea y regreso al inicio. Dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, y ese es Jesucristo. Así que es más una invitación para todos los que escuchan este podcast de poder conocer quién es Jesús, como la serie es el Hijo de Dios y es la persona más hermosa que cada uno de nosotros puede conocer, y que si no lo conoces, esta es una invitación para que conozcas quién es realmente Jesús. Cuando salga este podcast ya tendré 30 años. Me acuerdo que cuando tenía 16 años, hace 14 años atrás, 16, 17 años, llevé a un discípulo, bueno, alguien que era discípulo mío en ese tiempo, a Wems, y en la cabaña yo le dije esto, y luego me acuerdo que lo aprendió y lo enseñó bastante a sus discípulos. Yo le decía, dime cuál es tu pregunta, que la respuesta es Jesús. ¿Te acuerdas que también molestábamos con eso? Es como, todas las preguntas tienen la misma respuesta, es Jesús. Siempre es Él. Así que vamos a estar subiendo durante este mes todas las semanas. Así que la próxima semana viene otro episodio de Imperfecto Podcast con un invitado de lujo. Es un argentino de una iglesia brutal en Miami. Y es uno de los más cracks en podcast. No te olvides de suscribirte. Suscríbete acá a nuestro canal de YouTube. Activa también campanita ahí. Spotify, Imperfecto Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y compártelo con alguien más. Sí, continúa pendiente a todo lo que estamos subiendo como serie en este mes. Jesús, el Hijo de Dios. Chao. Chao.